Imaginemos, pagar por un paracaídas, saltar del avión y a mitad de la caída la empresa nos informa por radio que ha quebrado. Y bueno, que solo nos pueden proporcionar la mitad de la tela. Menudo panorama. Ya, es terrorífico. Pero la pregunta es, ¿existe una fórmula matemática exacta y justa para repartir esa tela restante entre todos los pasajeros sin que nadie se rebele? Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy desgranamos ideas complejas para entender un poco mejor el mundo que nos rodea. Es un verdadero placer estar aquí. Y bueno, hoy vamos a explorar conceptos que, aunque puedan parecer increíblemente abstractos en una pizarra, tienen un impacto directo, literal y financiero en cómo funciona nuestra sociedad y cómo nos protegemos frente a las catástrofes. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa unas ideas fascinantes, extraídas de una investigación titulada Principios de equidad para contratos de seguro en presencia de riesgo de impago, un documento desarrollado por los matemáticos Delia Cuculescu y Freddy Delbain. Un texto interesantísimo, desde luego. Sí, y nuestra misión en esta inmersión es extraer y desgranar cómo las matemáticas más complejas, junto con la teoría de juegos cooperativos, intentan resolver un problema muy humano y muy terrenal. Es decir, ¿qué es lo verdaderamente justo cuando una aseguradora quiebra y no tiene suficiente dinero para pagar a todos los afectados? Exactamente. Y lo revolucionario de este enfoque es que aborda la equidad económica no desde la moralidad, la filosofía o las leyes vigentes, sino desde el rigor matemático absoluto. Se busca crear un marco donde la justicia no sea opinable, donde no dependa del juez de turno, sino que sea demostrable a través de ecuaciones inquebrantables. Y a ver, ahí es precisamente donde surge mi escepticismo inicial. Yo soy bastante escéptico con esto, porque las matemáticas de este nivel de abstracción son impresionantes, sin duda. Pero no dejo de preguntarme hasta qué punto toda esta teoría de juegos y fórmulas casi impenetrables se sostiene en la vida real. Bueno, es una preocupación normal. Es que hablamos del comportamiento humano, del pánico absoluto ante la pérdida de los ahorros de toda una vida, del caos de un huracán o un incendio. O sea, ¿puede una fórmula dictar lo que una persona siente que es justo en medio de una quiebra total? Es una duda más que razonable, pero defenderé apasionadamente esta perspectiva. Precisamente porque el comportamiento humano es volátil, emocional y propenso al pánico ante la pérdida, necesitamos anclarnos en modelos matemáticos rigurosos. Yo estoy convencida de que son la única base sólida para garantizar una equidad real, desapasionada y estructural. Ya, quitando la emoción de la ecuación. Eso es. Sin estos modelos, la justicia en una situación de caos financiero se convierte rápidamente en la ley del más fuerte, o del que tiene los mejores abogados. Las matemáticas actúan como el gran igualador. Ok, vamos a desempacar esto. Vamos a meternos en harina. Empecemos por los cimientos del documento, las secciones 1 y 2. Lo primero que llama la atención es que se establece una frontera gigantesca, un muro inmenso, entre las finanzas tradicionales y el mundo de los seguros. Sí, una distinción fundamental. Claro, porque en el mundo financiero, digamos en Wall Street o en la Bolsa de Madrid, se suele usar la teoría de fijación de precios por arbitraje. Sin embargo, el texto deja clarísimo que esto no sirve en absoluto para los seguros. Las reglas del juego cambian por completo. Así es. Y la razón de ese cambio de reglas es un principio legal y económico crucial llamado principio de interés asegurable. Pensemos en cómo funciona la bolsa. Se puede apostar contra la caída de una empresa tecnológica sin tener una sola acción de ella. Lo que llamamos vender en corto, vaya. Exacto. Se pueden tomar posiciones de riesgo libremente y especular con el desastre ajeno. Pero en los seguros, esa puerta está completamente cerrada. No se puede comprar un seguro contra incendios para la casa del vecino esperando que se queme para cobrar la indemnización. Uno debe tener una exposición real, tangible y demostrable al riesgo. O sea que las únicas opciones son aceptar o rechazar el contrato de protección que ofrece la aseguradora sobre tu propio riesgo. Entendido. Ahora bien, para ponerle precio a eso, los autores explican que se utiliza una función de valoración convexa. La famosa función P. Eso es. Y entiendo que es convexa porque refleja el beneficio, casi mágico, de la diversificación. Es decir, agrupar 10.000 coches en una sola póliza conjunta es estadísticamente mucho menos arriesgado que asegurar el coche de un solo individuo. Y ese beneficio estadístico debería trasladarse a primas más bajas para todos. Totalmente correcto. Pero aquí viene mi primera gran crítica al modelo.
Se descartan casi de inmediato las famosas funciones de utilidad de los agentes económicos. A ver, la economía tradicional siempre se ha basado en lo que la gente siente, en su aversión psicológica al riesgo. Centrarse solo en la relación matemática pura entre la prima pagada y el beneficio obtenido me parece muy frío, muy de laboratorio. Entiendo por qué lo dices. Es que, ¿por qué ignorar cómo valora la gente su propio dinero y su propia tranquilidad? Lo fascinante aquí es que evitar esas funciones de utilidad psicológicas es de hecho la genialidad del artículo. Al utilizar un sistema de precios coherente y predefinido por el riesgo real, se elimina de un plumazo la subjetividad humana. Ya, pero somos humanos, no calculadoras. Claro, pero pensemos en esto. En el fondo, cualquier persona que contrata un seguro, independientemente de sus miedos irracionales, solo quiere una cosa a nivel económico: pagar lo mínimo posible por la máxima cobertura posible. Esa es toda la utilidad que el modelo necesita entender para funcionar. ¿Visto así? Al no depender de si un cliente es más miedoso que otro o de si valora más un euro hoy que mañana, la matemática se vuelve universal. Se garantiza que la prima es estructuralmente justa por el nivel de riesgo que esa persona aporta al grupo, no por su perfil psicológico. Comprendo la búsqueda de la universalidad, aunque sigo pensando que la realidad de alguien firmando una póliza en una oficina es algo más irracional. Pero bueno, avancemos hacia el modelo económico en sí en la sección 3, porque aquí es donde entra la verdadera amenaza, el riesgo residual. Para visualizarlo, el texto plantea una línea temporal con dos momentos muy claros, el tiempo cero y el tiempo 1. Exacto. El tiempo cero es el momento de la asignación de costes. Todo está en calma, brilla el sol. Se conocen las estadísticas de que algo malo puede pasar, pero aún no ha pasado. La aseguradora aporta un capital inicial propio, un capital K0, para dar confianza y empieza a cobrar las primas a todos los clientes para crear un gran fondo común. Y luego llega el fatídico tiempo 1, que es la asignación de pagos. Aquí es donde ocurre el desastre. Entra en juego la aleatoriedad, la tormenta perfecta. Y si las reclamaciones de siniestros superan a ese gran fondo común, hay un impago. La empresa quiebra. Ese es el punto crítico del modelo. Para que no abrume la terminología técnica a los que nos escuchan, imaginemos esto como hacer un bote de dinero entre todos los vecinos de un barrio para regar cualquier tejado que se dañe en invierno. Ese bote que recogemos en octubre es el tiempo cero. Pero de repente, en enero, un huracán histórico destruye absolutamente todos los tejados del barrio, y el bote no alcanza ni para pagar la mitad de las obras. Ese es el tiempo 1. Una analogía excelente que nos lleva directamente al concepto de los pagos admisibles. Las reglas del documento establecen una prioridad absoluta. En ese escenario de huracán, los reclamos de los vecinos tienen prioridad total sobre cualquier beneficio empresarial o dividendo. Claro, faltaría más. Quien organizó el bote, digamos el administrador de fincas o los accionistas de la aseguradora, no pueden cobrarse ni un céntimo de dividendos o comisiones hasta que no se haya repartido todo el dinero disponible para intentar cubrir los daños de los vecinos, y además de forma estrictamente proporcional. Y, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, pero a la vez tengo que levantar la mano. Parece de cajón, ¿no? Cualquier persona con sentido común y una brújula moral básica diría que una empresa en quiebra no debe repartir dividendos a sus dueños si ha dejado a sus clientes en la estacada. Realmente hacían falta matemáticos de altísimo nivel publicando un paper para demostrar que el administrador no debe robar del bote de los tejados rotos. Es una reacción totalmente lógica. Parece obvio a nivel ético o incluso penal. Pero matemáticamente, definir esto de forma estricta ex ante, es decir, antes de que ocurra el desastre en ese tiempo cero, es absolutamente crucial. ¿Por qué? Si ya sabemos que está mal. Porque esto define y cuantifica el riesgo residual. Quienes nos escuchan deben tener en cuenta que incluso teniendo un contrato de seguro firmado y sellado, el cliente sigue expuesto a perder dinero si la enorme ola de siniestros quiebra a la empresa. Ese es el riesgo residual. O sea que el riesgo no desaparece. Exacto. El riesgo no desaparece mágicamente porque firmes un papel, simplemente muta. Lo que hace la matemática avanzada aquí es demostrar que ese riesgo residual específico debe ser valorado y compensado de alguna forma justa desde el minuto 1, en el cálculo del precio de la póliza. No es solo una regla de sentido común, es un pilar de carga que sostiene toda la arquitectura del precio. Vale.
El riesgo no se evapora, solo cambia de forma y alguien tiene que sostenerlo. Y para resolver la gran pregunta de quién asume qué parte del golpe, entramos de lleno en la sección 4, la teoría de los juegos cooperativos y la idea de la gran coalición. Aquí es donde se define la equidad pura a través de lo que llaman el núcleo del juego, o el core en inglés, cómo dictan las matemáticas que se haga este reparto sin que la gente se rebele. Ese es el corazón del problema. Según la teoría de juegos cooperativos, una asignación de costes, el precio que cada uno paga en ese tiempo cero, es justa única y exclusivamente sin ninguna coalición posible de agentes o vecinos, podría separarse, formar su propia mini aseguradora y conseguir un trato mejor por sí mismos. Ya veo por dónde va. Además, se busca llegar a unos pagos máximos que logren un óptimo de Pareto. Esto significa lograr una distribución matemática donde el riesgo residual global está tan perfectamente minimizado que es imposible mejorar la situación de un asegurado sin perjudicar directamente a otro. Y aquí, de nuevo, mi lado crítico tiene que salir a la luz y cuestionar enormemente esta premisa como representación de la realidad. El modelo asume unos agentes hiperracionales, fríos, calculadores y con una información perfecta. Son modelos económicos, al fin y al cabo. Sí. Pero en la vida real, los clientes de seguros no se reúnen secretamente en sótanos formando coaliciones con calculadoras científicas para ver si les sale más a cuenta montar su propia aseguradora y salirse del sistema. Asumir que la gente actúa así parece ignorar por completo las enormes barreras de entrada que existen en el mercado real para montar una empresa financiera. Si conectamos esto con el panorama general, nos daremos cuenta de que no hay que tomar la palabra coalición de forma tan literal. ¿Ah, no? No. En este modelo, la coalición es una metáfora perfecta y muy elegante de la competencia del libre mercado. Pensemos en ese barrio del que hablábamos. Imaginemos que las casas de la colina nunca se inundan, pero las del valle sí. Si a todos se les cobra lo mismo para el bote, las casas de la colina están subsidiando injustamente a las del valle. Claro, pagan por un riesgo que no tienen. Eso significa que el contrato no está en el núcleo. En el mundo real, los de la colina no necesitan reunirse en secreto. Una empresa competidora lo notará. Creará una póliza específica mucho más barata solo para los de la colina y se robará a esos clientes rentables. La matemática del núcleo no predice conspiraciones de vecinos, predice la supervivencia comercial de la aseguradora a largo plazo. Vale, te lo compro. Te lo compro como metáfora a largo plazo del mercado libre. Entiendo que si no eres matemáticamente justo, otra empresa te roba a los buenos clientes. Pero a corto plazo, en el tiempo 1, cuando el huracán ya ha arrasado todo y la aseguradora ya ha quebrado, el libre mercado no puede salvar a los que ya están atrapados bajo los escombros. ¿Cómo protege esta fórmula del núcleo a esos usuarios que ya lo han perdido todo? Esa es la clave de todo el artículo. Precisamente porque el contrato se diseñó estando dentro del núcleo en el tiempo cero, se garantiza que cuando llega el desastre en el tiempo 1, el capital restante, esa tela de paracaídas de la que hablabas al principio, se reparte de la forma más eficiente posible. De forma proporcional al riesgo, entiendo. Exactamente. Como nadie estaba subsidiando injustamente a nadie al principio, la pérdida residual se distribuye respetando la proporción exacta del riesgo que cada uno aportó. Nadie asume un porcentaje de pérdida mayor del que le corresponde matemáticamente. Vale, entiendo que el núcleo mantiene la proporción justa tanto en la paz como en la guerra. Pero justo cuando parece que pisamos terreno firme, la cosa se vuelve salvaje en la sección 5. Y entramos en conceptos que suenan casi a ciencia ficción. Las reclamaciones de Arrow de Breu y los juegos difusos, o fuzzy games. Yo me pierdo un poco aquí. ¿Qué son exactamente estas reclamaciones y por qué de repente el juego se vuelve difuso? Es sin duda la parte más densa matemáticamente, pero intentaré aterrizarla. Una reclamación de Arrow de Breu, en finanzas teóricas, es básicamente un contrato hiperespecífico que solo te paga si ocurre un estado del mundo muy concreto. Por ejemplo, un contrato que diga te pago 10 euros solo si llueve un martes a las 3 de la tarde. Una póliza de seguros en la vida real es, en el fondo, un paquete gigantesco que agrupa millones de estas pequeñas reclamaciones teóricas y posibles estados del mundo. de acuerdo. ¿Y los juegos difusos? En los juegos cooperativos tradicionales, las decisiones de las coaliciones son binarias. Entras en el grupo o no entras, un 1 o un 0, blanco o negro. Pero en los juegos difusos, los participantes, que en este caso son esos estados del mundo, pasan a interactuar mediante fracciones, con valores entre 0 y 1.
Pero es que, para sostener esto, el documento utiliza herramientas que suenan a magia negra matemática. Se habla de medidas aditivas finitas, de variables aleatorias y de algo llamado la integración de Choquet. Confieso que mi escepticismo aquí está por las nubes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es normal sentir vértigo con estos términos. Es que la introducción de fracciones de mundos y coaliciones difusas suena a un malabarismo fascinante para ganar premios en una universidad, pero que nos aleja completamente de la aplicación práctica en una oficina de seguros. ¿Cómo me explicas esa integración de Choquet y cómo aplicamos fracciones de mundos posibles a ese bote de los vecinos? Acepto el reto. Es fácil descartarlo como un malabarismo abstracto, pero te aseguro que es una necesidad imperiosa para modelar la realidad. Empecemos por la integración de Choquet y las funciones submodulares. Pensemos en esta integración como una forma de calcular promedios cuando los riesgos están entrelazados, cuando se contagian unos a otros. Vale, riesgos contagiosos. Si un huracán golpea el barrio, no solo hay viento. Probablemente haya inundaciones, se corte la luz y luego haya inflación en los materiales de construcción por la altísima demanda. No son eventos aislados que puedas sumar en una hoja de cálculo simple. La integración de Choquet permite a los matemáticos calcular el riesgo de eventos que hacen efecto dominó. Vale, el efecto dominó tiene todo el sentido del mundo en una catástrofe. ¿Y los juegos difusos y esas fracciones entre 0 y 1? Esto plantea una pregunta importante. ¿Acaso los desastres son siempre totales? Volvamos al bote de los vecinos. Un siniestro en la vida real casi nunca es un 100% de daño o un 0% de daño. ¿Qué pasa si el huracán no destruye totalmente el tejado, sino que arranca solo el 30% de las tejas de una casa y el 50% de otra? Y además con los materiales más caros, por el efecto dominó. Justo. Esa infinidad de grises requiere variables continuas, requiere la capacidad de calcular pagos estándar, que se definen con una proporción constante que los matemáticos en el texto llaman alfa sub i, para repartir el excedente o el remanente. El juego difuso no nos aleja de la realidad. Es la única herramienta capaz de capturar los matices grises y las coberturas parciales de una catástrofe del mundo real. Hace el modelo infinitamente más robusto. Me vuela la cabeza, pero lo veo. El juego difuso y la integración de Choquet son las herramientas para medir la magnitud exacta del desastre y sus daños colaterales, casa por casa, teja por teja. Y todo este inmenso y complejo andamiaje matemático converge finalmente en la gran conclusión de la sección 6, el papel de los dueños del capital de los accionistas en el momento de la quiebra. Y tengo que admitirlo sin reservas. Aquí es donde dejo a un lado todas mis dudas, porque la conclusión a la que llegan mediante la desigualdad 5.17 es de una brillantez abrumadora. Es el gran cierre magistral. Se logra demostrar de manera irrefutable, mediante ecuaciones, que las reglas legales de quiebra que relegan a los accionistas al último lugar de la fila para cobrar no son un mero capricho jurídico de los legisladores, ni una revancha social. ¿No es populismo financiero? Para nada. Tienen un efecto económico positivo enorme, medible y absolutamente necesario para que el universo financiero no implosione. Y aquí entra en juego un concepto final y vital del que tenemos que hablar para entender esa implosión: la comonotonicidad. Es una palabra difícil, pero esencialmente significa que dos variables se mueven obligatoriamente en la misma dirección. Si lo llevamos de nuevo a nuestro barrio arrasado, la comonotonicidad es como dictar que, si el dinero del bote general de los vecinos baja drásticamente por los daños, el dinero en el bolsillo del administrador que organizó el bote también tiene que bajar. Nadas en la misma dirección. Y el resultado práctico de romper esa regla matemática, de romper esa comonotonicidad, es devastador. Las fórmulas demuestran que si el administrador pudiera cobrar sus honorarios y sacar dinero de ese bote mientras los vecinos no tienen ni para cubrir sus tejados, se destruiría valor de forma pasmosa para absolutamente todos los participantes a largo plazo. Claro, el riesgo se dispararía. El riesgo residual global, ese fantasma del que hablábamos al principio, se multiplicaría y contaminaría todo el sistema. Destruiría la viabilidad misma de asegurar nada. Es como si las matemáticas nos estuvieran confirmando que el ecosistema económico tiene una ley de la gravedad inalterable. Nos damos cuenta de que proteger a los clientes primero, asumiendo los accionistas el choque total, no es solo lo ético o lo que queda bien en los periódicos. Es la única fuerza que evita que el sistema entero colapse bajo su propio peso. Resulta fascinante e incluso poético ver cómo una simple fórmula defiende la justicia de una forma tan rotunda. Me rindo ante la evidencia.
Es la elegancia máxima de la teoría económica cuando se hace correctamente, sin atajos. Demuestra que la equidad no es una imposición artificial de un gobierno, sino el estado natural de mayor eficiencia de un sistema de riesgos compartidos. Es la forma en que el sistema sobrevive. Bueno, para asegurar que toda esta información queda perfectamente fijada, hagamos un repaso rápido y claro de las 3 conclusiones clave de esta inmersión profunda. Primero, hemos visto que las herramientas de las finanzas tradicionales no sirven para valorar los seguros. Se requiere la teoría de juegos, porque el riesgo no se puede vender en corto. Hay que tener una exposición real a él. Es imposible jugar con la casa del vecino. Segundo, hemos aprendido que la equidad matemática perfecta se define cuando nadie está pagando de más en su prima para subsidiar el alto riesgo de otros. Este es el concepto fundamental del núcleo. Y si un grupo de clientes no está dentro de ese núcleo de equidad, el mercado libre actuará. Otras competidoras ofrecerán tratos más justos y el sistema se equilibrará. Y tercero, y quizás lo que más me llevo hoy, las regulaciones de bancarrota que ponen a los ciudadanos afectados por delante de los accionistas corporativos no son simples castigos legales, son necesidades matemáticas absolutas ligadas a la comonotonicidad. Romper esa regla destruye el valor del ecosistema completo. Pero antes de irnos me gustaría dejar en el aire una reflexión final, algo para ir dándole vueltas mientras seguimos con nuestro día. Si toda esta teoría de juegos demuestra matemáticamente que proteger de las pérdidas a los accionistas de una entidad financiera quebrada destruye el valor de todo el sistema. Ajá. ¿Qué nos dice eso sobre los grandes rescates gubernamentales a los bancos considerados demasiado grandes para caer? En esos rescates históricos que todos recordamos, muchas veces los accionistas no asumieron la pérdida total y absoluta antes de recibir miles de millones en inyecciones de dinero público. A la luz de la fría matemática que hemos visto hoy, estaremos rompiendo con esas políticas de rescate bancario la mismísima ley de la gravedad de la equidad económica. ¿Estamos generando un daño estructural invisible que pagaremos en el futuro? Es una pregunta profundamente pertinente y ciertamente inquietante. Dejar que los modelos matemáticos puros y duros pongan un espejo frente a las decisiones políticas del mundo real suele revelar contradicciones muy incómodas. Nos obliga a replantearnos qué significa realmente salvar un sistema. Nuestro análisis de hoy. Agradecemos enormemente la atención, la curiosidad y el tiempo de quienes nos escuchan y nos acompañan en este viaje. Reafirmamos siempre el inmenso valor de cuestionar lo establecido y de esforzarnos por comprender la información a un nivel mucho más profundo, yendo siempre un paso más allá de los titulares rápidos. Hasta la próxima inmersión.